Vamos a empezar. La última vez, el viernes, hablamos de la ideología porque tiene mucho que ver con la opción preferencial por los pobres. Está relacionado. Porque hemos dicho que la ideología, como dicen los obispos reunidos en Puebla, todos los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla, que la ideología es ver al mundo de cierta manera. Entonces, la ideología es ver al mundo como uno quisiera que fuera el mundo. Lo tiene en la cabeza. El mundo lo quisiera así. ¿Por qué no hacen así? Así tiene que ser el mundo. Yo deseo que el mundo sea así. Y entonces, cuando vamos a votar, votamos por aquellos que se acercan a cómo nosotros queremos el mundo. Esto lo tenemos todo. Y es importante, menos mal que lo tenemos, porque si no lo tenemos, la cosa es fea. Porque la ideología es un paso necesario para ir concretizando esa idea de mundo que yo quiero que sea. Entonces, tengo que ir concretizando, si no quedo en las nubes, ¿verdad? Y los obispos dicen que para el quehacer social, la ideología es necesaria. Yo estoy muy convencido que sea así. Es importante que tengamos ideas claras, porque es un tiempo, sería largo decir por qué, pero hay un por qué. Es un tiempo en que nos han querido convencer que las ideologías son malas. Toda ideología es mala, muy equivocada. Es una forma de pensar y de decir que confunde, extravía y no ayuda a mejorar el mundo. Porque como quien dice, nadie tiene que tener ideología. Y entonces, ¿qué tiene dentro de la cabeza? ¿Cómo quiere el mundo? Y los obispos dicen, la tiene que tener si quiere concretizar cómo quiere el mundo. Naturalmente, se supone que usted lo quiera bien, quiera la paz, el amor, la justicia, la verdad, la vida. Entonces, debe de tener una organización mental para concretizar eso. Y que nuestra ideología sea lo más posible cercana a la visión que Jesús tenía del mundo, que era el reino de Dios, reino de amor, de paz, de justicia, de verdad, de vida. Bien, hablamos de eso esperando que estemos claros. De todas maneras, una última cosita, sobre todo para los jóvenes, para las jóvenes. Una última cosita. Actualmente la ideología o las ideologías se ubican en varios lugares y las llamamos de cierta manera. La llamamos una ideología y por lo tanto una política de izquierda, de extrema izquierda, de derecha, de extrema derecha,
de centro izquierda, de centro derecha. Ese es el lenguaje con que nosotros nos entendemos. Con que entendemos también los políticos que nos hablan. ¿De dónde viene ese lenguaje? Aquí ustedes ven un semicírculo. Sí, un poquito más alto. No, así está bien. Un semicírculo, que es como el aula grande de una universidad donde se reúnen los estudiantes para que el rector de la universidad les dé una charla. Un semicírculo. Este semicírculo nació en la Revolución Francesa, 1790. Cuando votaron todo, votaron el rey, votaron el reino, votaron todos los revolucionarios. Y dijeron, ahora elegimos nosotros aquellos que tienen que gobernarnos. Nada de rey, nada de rey. Y entonces empezaron a elegir. Ahora, eligieron varios grupos, eligieron sus representantes y se fueron en un semicírculo para discutir qué era lo que había que hacer. Naturalmente, entre estos representantes, habían algunos que querían que no se cambiara nada. Sin rey está bien, pero todo el resto tiene que quedarse como es. Y se sentaron todos juntos, naturalmente, porque tenían la misma idea, se sentaron a la extrema derecha. Aquí, todos aquí. Entraron el grupo que quería que se cambiara todo y ya, lo opuesto de estos, y se sentaron naturalmente al lado opuesto, a la extrema izquierda. Luego se fueron sentando aquellos que querían un cambio, pero tranquilo, con calma, sin violencia, etc. Y se sentaron en el centro, porque no estaban de acuerdo ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Tenían un cambio, pero suave, tranquilo. Y naturalmente otros que estaban en el centro, pero pendían más hacia la derecha. Y entonces, centro-derecha. Y otros que querían estar al centro, pero pendían hacia la izquierda, hacia el cambio, con cierta actividad. Estos, centro-derecha, casi no querían el cambio, o un cambio muy suave. En fin, los partidos se ubican aquí, en este semicírculo. Los partidos que conocemos nosotros. No sé, ahorita oímos hablar siempre de las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, están los republicanos,
que está más bien a la extrema derecha. Y están los demócratas, que están más bien al centro. Centro un poquito a la derecha. Pero son dos partidos que reflejan un grupo grande de ciudadanos que piensan de esa manera. Y en las elecciones vamos a ver cuáles ciudadanos dominan, votan por los partidos que están acá o por los partidos que están aquí. Hay algunos que dicen que están por este lado. Sí, también, pero no está el nombre del partido. Sería socialismo moderado, pero en Estados Unidos no existe todavía ese partido como para ser presidente. Bien, entonces hemos dicho todo sobre esta cuestión política en la cual hemos entrado porque nos interesa la opción preferencial por los pobres y tenemos que ubicarnos qué hacer para que esto refleje una realidad, se concretice esta opción preferencial por los pobres, se concretice en cambiar una sociedad que casi en los pobres no piensa. ¿Cómo hacer para que sea una sociedad que cuide de los pobres? Esa recomendación de Jesús tantas veces hecha. Aquí hemos dado los elementos para ubicarnos un poco en la cabeza y luego en las elecciones y luego en la práctica. En el qué hacer. Aquí hemos dicho, no hablamos de partidos políticos nosotros porque recordamos que no es bueno que la iglesia, que los hombres de iglesia orienten hacia un partido preciso. Porque los cristianos están metidos en todos los partidos. Y la iglesia tiene como ideal y deber el de unificar. Por eso que no se meta con ningún partido, que no hable de votar por algún partido, porque tiene que hacer el papel de madre que reúne y que naturalmente deja libres los cristianos de votar lo que ellos creen que corresponda a la voluntad de Dios. Eso sí, un cristiano se supone que vote para aquello que corresponda a la voluntad de Dios y de Jesús. Bien, aquí nos quedamos. Ahora vamos a escuchar el audio video, que es el segundo, que habla de la Semana Santa, digamos, de toda la problemática, digamos así, de la Semana Santa, en cuanto que hay muchas nuevas interpretaciones sobre la Semana Santa. Naturalmente siempre queda el dogma de la redención, de la salvación, que Jesús nos ha salvado con su vida, con su muerte y con su resurrección.
Sin embargo, de este dogma hay nuevas interpretaciones para que las generaciones de hoy, los cristianos que viven hoy, puedan comprender mejor y ayudar a la gente a comprender mejor en qué sentido Dios nos ha salvado, Jesús nos ha salvado con su muerte y resurrección. Para eso conviene escuchar de nuevo lo que nos dijo el Papa Benedicto XVI sobre estas nuevas interpretaciones, sobre la necesidad de nuevas interpretaciones a lo largo del caminar de la humanidad, a lo largo de la historia. Y nosotros estamos 2000 años después de que ocurrieron estos acontecimientos. No nos extrañamos si sentimos la necesidad de nuevas interpretaciones. Vamos a escuchar lo que dice Benedicto XVI. El 2 de marzo de 2007, el Papa decía al clero de Roma: la teología ha sido siempre múltiple. Pensemos en los padres, en el medioevo, la escuela franciscana, la escuela dominicana, etc. Como hemos dicho, la palabra de Dios es siempre más grande que nosotros. Por eso, no podemos agotar jamás el alcance de esta palabra. Y se necesitan enfoques diversos tipos de reflexión. El teólogo trata de encontrar pistas que respondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. Y por otra parte, que sea siempre consciente de que todo esto se basa en la fe de la Iglesia. Gracias. Ahora escuchemos el segundo audio video sobre esto de la Semana Santa. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: no teman, ya sé que buscan al Señor, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, comenzaron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús:
no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ha resucitado, gritaban los cristianos a otros cristianos que encontraban por el camino. Y estos contestaban, verdaderamente ha resucitado el Señor. Digo a los jóvenes sobre todo, la resurrección del Señor no es una idea, ni un cuento de hada, es un hecho. La historia, la ciencia histórica puede atestiguar que es un hecho. La realidad de Jesús es un hecho. La realidad de la muerte de Jesús es un hecho. El soldado comprobó que Jesús había muerto, dándole un golpe de lanza en el costado. Lo pusieron en el sepulcro. Verdaderamente había muerto. Pilato dio un pelotón de soldados a los fariseos para que guardaran, vigilaran el sepulcro y que no se dijera que los apóstoles se los habían llevado. Verdaderamente Jesús ha muerto, había muerto. Y entonces, esa mañana en que se apareció a María Magdalena, a Pedro, a Juan y luego a todos los apóstoles, no es una idea, no es una filosofía, no es un cuento, es una realidad. Históricamente, Cristo ha resucitado. La misma persona ha resucitado. No como había resucitado Lázaro, que volvió simplemente a la vida de antes y luego murió de nuevo. No, la resurrección de Jesús es una resurrección muy extra. Es un paso a otra dimensión. Un ser humano que pasa por la puerta cerrada y que ahora está aquí y mañana está en otro lugar muy lejos y se aparecía a los apóstoles y comía con ellos y se dejaba tocar, hablaba con ellos. Por 40 días ha estado con ellos. Finalmente los apóstoles, que no estaban prevenidos, no estaban para preparar el juego, creían que no era posible. Pero después de 40 días se convencieron que de verdad Jesús, ese mismo Jesús con el cual habían convivido, que había sido matado, crucificado, puesto en el sepulcro, ahí estaba, él mismo. Creemos fidelmente, sinceramente, fuertemente, que Cristo ha resucitado. Es un hecho histórico. Sin embargo, delante del hecho histórico, uno puede asumir diferentes actitudes. Uno puede decir, bien, sí, pasó, pero va por su cuenta porque no le interesa el hecho. Otro puede decir, pero este es un hecho interesante, importante. Yo voy detrás de este hecho y voy a sacar todas las consecuencias. Entonces, esta la llamamos fe. La nuestra es la fe en Cristo resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Y con su resurrección ha completado nuestra salvación. Verdaderamente nos ha salvado el Señor.
Este es el dogma y todos creemos en este dogma. Verdaderamente Jesús nos ha salvado. Nos ha salvado de todo lo que nos mantiene oprimidos. El pecado, o sea, todo lo que hacemos que va contra la realidad, contra la verdad, contra el amor, contra la justicia, contra la paz, y revuelve todo nuestro ser y nos hace estar desesperados. La resurrección completa la salvación del ser humano. El ser humano ya encontró la salvación. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos salvó Jesús? Porque la interpretación que daban en el pasado era diferente. Pensaban que era Dios, al cual Jesús pagó por nosotros, con su sangre, con su sufrimiento. Pagó y tenía que pagar, y así lo exigía Dios, que Jesús sufriera así, para que pagara lo que el ser humano había hecho de pecados. Hoy el Espíritu Santo está sugiriendo otra interpretación, el mismo dogma. Todos creemos el mismo dogma, pero Jesús nos ha salvado no pagando al Padre por nuestros pecados, porque el perdón del Padre es gratuito. Dios no exige nada. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? Y Él no exige nada, como la parábola del hijo pródigo nos lo sugiere. El padre de la parábola no exigió nada del hijo. Simplemente estaba feliz porque el hijo había regresado. Así se pone Dios cuando nosotros regresamos a Él y lo reconocemos puro amor. ¿Cómo nos ha salvado entonces Jesús? Primero, nos ha salvado haciéndose nuestro camino. Pensemos en alguien perdido en una selva. Está desesperado porque los animales están a punto de devorarlo. De repente aparece una persona y le dice, usted está perdido, ¿verdad? Sí, estoy perdido. Venga conmigo, yo le enseño el camino, yo conozco el camino. Si usted viene conmigo, lo llevaré fuera a salvo. Y así, yo soy el camino, la verdad, la vida. El que camina detrás de mí no tropieza. Nos ha salvado. Ha dado a nuestra mente la luz de la verdad. Y luego nos ha salvado porque nos ha hecho encontrar con la misericordia del Padre. Nos la ha hecho conocer y nos la ha hecho experimentar. A mí me llama mucho la atención y me gusta ese pasaje de Isaías, el capítulo 6, cuando Isaías dice, yo tuve una visión, estaba en un lugar donde vino Dios, y yo dije para mí mismo, estoy perdido, voy a morir, porque voy a estar a la presencia de Dios, y yo soy pecador, yo soy impuro. Pero de repente un serafín, un ángel, agarró un fuego del altar, un carbón encendido, fue con él, le tocó los labios y le dijo, ya no eres impuro, tú estás completamente perdonado. Simplemente así nos perdona Dios. Es como cuando el fuego en una gota de agua la va a hacer evaporar. El amor de Dios es tan fuerte, tan capaz de hacer desaparecer todas nuestras impurezas, todo nuestro pecado. Y naturalmente nos ha salvado Jesús con los sacramentos. Cuando pasaba por las calles de Palestina, tocaba un leproso y el leproso se sanaba, lo salvaba.
le daba plena salud. Y así ha dejado esos signos eficaces de salvación que nosotros conocemos, los 7 sacramentos, especialmente el sacramento del perdón. Nos encontramos con la misericordia del Padre. Nos toca los labios y nos dice, estás purificado, estás sin pecado, como si no los hubiese cometido. ¡Qué maravilla! ¡Qué salvación completa! Sobre todo el sacramento de la Eucaristía. Nuestra comida y nuestra bebida, lo más íntimo que un ser humano tiene, porque se transforma en su sangre y penetra en todas las venas, en todos los capilares, y lleva a la salvación, como hace la sangre precisamente. Al comulgar la Eucaristía, viene en nosotros y Dios y Jesús penetra en nosotros y nos lleva a la salvación completa en el alma, en el cuerpo, en la psique, en todo nuestro ser. Cuando pensamos en lo que está pasando hoy, ¿cómo podemos aplicar todo esto, esta salvación? ¿Cuándo es los enfermos de coronavirus quieren seguir, acercarse a este misterio de la resurrección de Jesús y de nuestra salvación? ¿Qué pueden hacer? En primer lugar, vivir, ser fieles en el amor. Ser fieles en el amor. Fíjense que todavía se dice que Dios, pensamos que Dios fue Él quien planificó, quien planeó y planificó la muerte de Jesús. Él quien quiso la muerte de Jesús. En realidad no, el Padre no podía querer una cosa tan dolorosa para su Hijo. El Padre lo que quería era la fidelidad en el amor de su Hijo, que es lo que pide a nosotros, a cada uno de nosotros. Hijos, sean fieles en el amor. Y así lo fue Jesús, hasta el final. Ser fieles en el amor. Eso es lo que podemos hacer nosotros, especialmente los que hoy están en el sufrimiento grande de esta pandemia. Pero luego viene la paciencia, o sea, la fidelidad en el amor. La paciencia es aguantar el sufrimiento por un propósito bueno. Entonces, es cierto, el sufrimiento es grande, la enfermedad es tremenda. Nuestros seres queridos sufren y mueren. ¡Qué gran sufrimiento! Aguantemos. Quisiéramos tirar todo. No, aguantemos. Seamos fieles en el amor. Y finalmente, ¿cómo murió Jesús? ¿Cómo murió Jesús? Poniéndose en las manos del Padre. Todos hagamos este ejercicio. Ponernos en las manos del Padre, en cualquier circunstancia, especialmente la circunstancia dolorosa. Y entonces aprendamos siempre este supremo acto de fe y también de esperanza y de amor. Me pongo en tus manos amorosas, Señor, y venga lo que venga, porque contigo la vida no muere, siempre gana. ¿Por qué quería hacer eso? Unos 2 minutos de descanso. Pensar en todo esto
descansando. Ya. Todos los, ¿cómo se llaman? Los teléfonos, Micrófono. los micrófonos. Bien. Eso alumna tiene. En mi cabeza, más cabello, 2 minutos. ¿Qué dice? Debe educar, comentarse conmigo. ¿Cuántos son? 72. Eva Virreta, Especialmente sobre este tema, muchos no les gusta. Entonces, entonces traen, ¿se entendió? sí, dejo cerrado el micrófono. Muy bien. De aquí, yo digo que de aquí como que después de un cierto tiempo. Retomamos el camino. Durante estas clases, digamos, sobre la Semana Santa, tenemos siempre que recordar lo que dice el Papa o los papas, Benedicto XVI y Papa Francisco, que estas interpretaciones, nuevas interpretaciones, son un trabajo importante, necesario, y no se trata de anular la doctrina, se trata de desarrollarla de una manera orgánica, dice Papa Francisco, manera orgánica, o sea, partiendo del núcleo inicial y desarrollarla. Esto, sobre todo, pensando que la humanidad de hoy puede captar, puede comprender mejor a Dios, sobre todo su amor, con una nueva imagen, con nuevas interpretaciones. Decimos es el Espíritu Santo que va haciendo comprender cosas nuevas, que va haciendo comprender la verdad de Jesús toda entera, como había dicho Jesús. Y entonces estas reflexiones sobre la Semana Santa se desarrollarán en 3 puntos principales. El primer punto es quitar ciertas sombras que todavía no nos hacen ver bien, límpida, la cara, la imagen de Dios. Nosotros hablaremos de 4 sombras. Segundo núcleo, segundo punto, será ¿de dónde nacieron esas sombras?
y hablaremos del nudo pascual. Después de la resurrección de Jesús, los hechos de los apóstoles decían a la gente que Jesús había sido matado por los sumos sacerdotes con toda la claridad. Pero algunas citas decían, y con eso Dios nos salvó, llevó adelante su plan. Entonces fácilmente ha nacido esa idea de decir, bien, entonces con la muerte de Jesús, Dios cumplió su plan. Significa que había hecho el plan Él de que Jesús muriera, etc. Pero veremos que hay otras interpretaciones de este nudo pascual. Y finalmente, el tercer punto fuerte será, entonces, ¿cómo nos salvó Jesús? El dogma de la redención, que Jesús nos salvó con su vida, con su muerte y con su resurrección. ¿Cómo sucedió eso? Estos 3 puntos hacen mucha luz sobre estas nuevas interpretaciones. Finalmente concluyo diciendo que estas nuevas interpretaciones parten de intuiciones que yo he tenido en estos últimos 50 años de vida, los años pasados en Centroamérica, a partir de hechos que yo les he contado. Mis intuiciones, sin embargo, son intuiciones que han encontrado con firma, sea en la Biblia, como la parábola del hijo pródigo, sea en el magisterio. El que busca, encuentra. Uno dice, ¿y por qué otros sacerdotes no hablan así, no dicen estas cosas? No lo sé. Pero ciertamente no han buscado. Muchos no han buscado. No habrán tenido estas intuiciones y no han buscado. Entonces no han encontrado con firmas. Ustedes tendrán que evaluar la intuición, la novedad de la interpretación. Sin embargo, fíjense mucho, deténganse mucho en la confirma, en las confirmas que yo les iré dando, y valoren mucho estas confirmas, si valen o no valen. Y al final, naturalmente, ustedes quedan libres de escoger las interpretaciones. Ciertamente, esto tendrá que ver también con la espiritualidad, con que cada uno de nosotros sigue a Jesús. Si les resulta mejor seguir a Jesús con la antigua interpretación, o les sale mejor seguir a Jesús con la nueva interpretación y ayudar a los demás a conocer mejor a Dios y a seguir mejor a Jesús con la nueva interpretación. Ustedes tendrán que escoger. Bien. Por esta vez terminamos aquí.
solo que haya todavía muchas de ustedes que no se han presentado. Entonces, por favor, digan su nombre, dónde viven y qué hacen. ¿Dónde está la? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Mi nombre es Rodolfo Colindres y está conmigo mi esposa Ana García. Somos de Jocotenango, Zacatepeques, a 5 minutos de Antigua, Guatemala. Y pertenecemos al grupo, al movimiento de cursillos de cristiandad de la comarca de Paz y bien para todos, paz y bien. De colores. De colores. De colores. Sí. Es un grupo que yo estimo mucho. Ay, gracias. He conocido mejor este grupo y Gracias, Fray. aprecio mucho su espiritualidad. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Fray. A ver, ¿quién más? Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches. A ver. Yo me llamo Miguel Costop y yo soy miembro de la Orden Franciscana Seglar, de aquí de Tecpan, Guatemala, en Chimaltenango. Muy bien. Sí, pues me enteré a través de hermanos de la misma Orden Franciscana en la capital, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su formación. Ha sido de mucha ayuda para mi familia y que Dios le bendiga. Paz y bien. Gracias. Así bien. Saludos. Buenas noches, padre. Mi nombre es Roberto Velázquez. Roberto Velázquez. Ah, Velázquez. Sí, un placer, padre. Me encanta escuchar su prédica y estoy bien motivado a seguir escuchando y espero seguir adelante y escucharlo a usted cada vez que tenga la oportunidad. Me alegra. Gracias. Gracias. Y a los compañeros que están ahí, pues agradecerles por la ayuda que me dan siempre. No sé si por ahí está Rudy. Pues lo quiero saludar y decirle que lo aprecio mucho porque él fue el que me entusiasmó para que oyera estas pláticas. Padre, un placer. Pase feliz noche. Gracias. Gracias. A ver. Hola, padre. Hola, Soy hija. Olivia. ¿Cómo está, padre? Mil gracias, ver. paz y bien para todos desde Australia. Les mando un abrazo enorme, lleno de bendiciones y todo mi cariño. Gracias a todos por poner su granito de arena y en especial a usted, padre, porque le ha dado brío a mi alma. Me alegra, gracias. Muchísimas gracias, padre. Que Dios lo bendiga y siga adelante, porque esto es importante para todos que necesitamos esa luz. Gracias, padre. Qué bello, qué bello. Qué lindo. Más joven que los jóvenes. Gracias a todos. Bien. ¿Quién más? Buenas noches. Padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, soy Azucena Constanza. Les saludo desde El Salvador y gracias. Estoy aprendiendo muchísimo. Aquí junto está mi mamá y le mandamos un gran abrazo a usted y a los otros compañeros. Paz y bien. Paz y bien. Gracias, gracias. El Salvador. Fray Mauro, buenas noches. Yo soy Rita Mirema Bularach. Pues he tenido mucha relación con ustedes. Estuvimos más de un año yendo a la Lectio Divina con el Padre Atilio allá al Monte San Francisco en las noches. Si yo me definiera, soy una buscadora de la verdad. Y creo que mientras más conozco a mi Señor, realmente más lo amo. Y pues por eso estoy aquí con ustedes cada vez que puedo para ir creciendo y pues realmente intimando más en Él. Esas intuiciones que usted dice, creo que todas las vamos teniendo y estoy convencida que la fe
ha de madurar. Y entonces, mil gracias por todo. Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más? Padre, buenas noches. Buenas noches. A ver. Buenas noches, Fray Mauro. Soy hablando. Conchita Penedo, hermana de Carlos Penedo. Ah, bien. Carlito, ¿cómo está Carlito? Está bien, Fray Mauro, muchas gracias. Aquí en mi Cumplió casa. años estos días. Bien. Cumplió años. Sí, en el 13 de agosto. Muy bien. Gracias, Fray Mauro, porque ha sido unas lecciones muy lindas las que nos está dando y espero poder salir con todo esto como quiero yo amar mucho a Dios. Gracias, Fray Mauro. Gracias a usted también. Saludos a Carlito. Gracias, Fray Mauro. Buenas noches, Fray Mauro. Fray Mauro, buenas noches. Los saludamos. Sí. Los saludamos desde aquí de Antigua Guatemala, Fray Mauro, Víctor Chajón y familia y esposa. Aquí escuchándolo a usted con sus clases, nos está ayudando bastante para seguir adelante en este caminar cristiano. Muy bien, gracias. Gracias. Fray Mauro, buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted de dónde? Soy la esposa de Ah, es la esposa de Víctor. Sí, la esposa de Víctor. Bien, Una virgencita. adelante. ¿Quién más? Todavía hay para otra persona. Gracias, Fray Mauro. Soy Nicolás de León, hijo de Alain de León y tengo 10 años. Siempre nos conectamos con mi familia, pero en esta ocasión mi mamá no pudo conectarse porque tuvo que ir a un viaje de su trabajo y solo le quería agradecer por sus clases que siempre nos ayudan mucho y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y tú, tan joven, ¿entiendes estas cosas? Sí, algunas veces sí no entiendo y le tengo que preguntar a mi papá, pero algunas cosas sí entiendo. Me alegra. Me alegra. Señor te ayude, te bendiga siempre. Ahora les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches, Padre Buenas Mauro. noches, Fray. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Paz y bien. Así bien. Buenas noches, Fray. A todos Gracias. también. Dios les Buenas bendiga. noches. Saludos a todos los hermanos. De colores. Hermanos. De Chao, chao. Paz y bien. Dios bendiga a todos. De colores. De colores. A todos. Buenas noches.